Ok, les voy a pedir que vayamos a Gálatas, capítulo 5, verso 16. El día de hoy voy a hablar sobre los frutos del Espíritu Santo. La evidencia del verdadero creyente, la evidencia absoluta, diría, de aquellos que son hijos de Dios. Son la evidencia de que Cristo está en su vida. No existe otra forma de saber que alguien es un hijo de Dios si no es por los frutos. O sea, muchas veces se ha pensado, se ha dicho incluso que una persona portando una playera o un pez en su automóvil le hace ser un cristiano, ¿no? O porque tiene una Biblia bajo el brazo, o porque tiene discos de cantantes cristianos, o porque va a algún evento cristiano, concierto, bueno, no, eso no es una forma, no es la evidencia, eso no es. La única manera de saber que una persona es verdaderamente un creyente, un hijo de Dios, un seguidor de Jesucristo, es por los frutos. No existe otra evidencia. Y el apóstol Pablo habló en Gálatas capítulo 5, en el verso 16, empezó diciendo esto: digo pues, anden en el Espíritu, y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bien, John Stott, que es un predicador muy conocido, inglés, él describe estas 9 gracias cristianas como la actitud que tiene el creyente hacia Dios, hacia otras personas y hacia sí mismo. Y él las desglosa de esta manera, lo cual se me hizo bastante muy bien, pues la manera en la que John Stott lo pone. Lo ordena de esta manera. Él dice: amor, gozo y paz son la actitud del creyente hacia Dios. ¿Por qué? Porque el amor a Dios, el gozo en Dios y la paz con Dios son estos 3 aspectos de la vida centrada en Dios. O sea, una persona que su vida la tiene centrada en Dios va a manifestar un amor a Dios, una paz en Dios y un gozo en Dios. En pocas palabras, dice John Stott, estamos describiendo el amor incondicional, el gozo increíble y la paz imperturbable que solamente Dios puede dar. La pregunta, dice John Stott, es esta: la gente que está a tu alrededor, o que está en el lugar de tu trabajo, o en tu casa, o en donde quiera que tú estás, ¿puede verlo en ti? Estas 3 cosas. El siguiente bloque que dice John Stott es paciencia, benignidad y bondad. Él le llama la actitud del creyente hacia otras personas. ¿Por qué? Porque él dice que nuestras vidas sociales van a mostrar la paciencia de un ánimo firme sin desistir, o sea, alguien que tiene un ánimo firme, ¿verdad?, que no desiste. 2, la benignidad del servicio cristiano en un mundo egoísta. Y número 3, la bondad del amor encarnado en generosidad y hospitalidad. Esa sería la actitud del creyente hacia otros.
Y la número 3, que es la actitud del creyente hacia sí mismo. Y él las divide con las últimas 3 3 frutos del Espíritu, que son fe, mansedumbre y templanza. Y sigue diciendo John Stott: en nuestras vidas personales manifestaremos el fruto de la fe en dependencia y responsabilidad en nuestro servicio a Dios y hacia los demás. Manifestaremos el fruto de la mansedumbre con un comportamiento semejante al de Cristo en cada situación de la vida, y de la misma manera manifestaremos el fruto de la templanza en la capacidad que Dios nos ha dado para sujetar esas pasiones naturales con propósitos redentores. O sea, el que cada uno de nosotros en nuestra persona debemos de manifestar estas 3 cosas, estos 3 frutos hacia nosotros mismos, lo cual se me hace muy interesante, se me hace muy acertado. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo puedo yo saber que realmente hay un fruto del Espíritu en mi vida? Pues es muy fácil. ¿Se acuerdan ustedes que vimos en la serie pasada que el apóstol Pablo nos decía: sean llenos del Espíritu Santo? Él dio un mandamiento. ¿Se acuerdan todos lo oyeron? Pues la respuesta sería siendo lleno del Espíritu Santo. O sea, el tener una actitud sincera para con Dios en cada momento de nuestra vida. Andar en luz, como dice Juan, Él está en la luz. ¿No es cierto? ¿Cuáles son aquellas cosas que pueden contristar al Espíritu Santo? Bueno, pues nosotros lo vimos, ¿se acuerdan? En Efesios 4:30, el apóstol Pablo habla y dice: no contristen al Espíritu Santo. ¿Y cómo es que lo contristamos? Bueno, cuando nosotros permitimos que haya todo tipo de cosas que están en contra del Espíritu, como mentir, como hablar palabras deshonestas de nuestra boca, como robar. Incluso Pablo dice que ya no roben, más bien que se pongan a trabajar para que ayuden a los demás. ¿De qué manera contristo al Espíritu Santo? Para decirlo de una manera más fácil, dándole lugar a la carne, a el yo. O sea, cuando yo pienso en mí solamente y permito que la carne dirija mi vida, entonces yo estoy apagando al Espíritu también, lo estoy contristando. Pero cuando tengo una sinceridad que es esencial para poder tener una vida llena del Espíritu Santo, pues se supone que debe de haber una obediencia diaria al Señor. ¿Y cómo se manifiesta esa obediencia? Muy fácil. La Biblia dice en Hechos 5:32, si gustan vamos a buscarlo por favor. Pedro y Juan están ahí hablando y dice: nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Están hablando de la resurrección. Y luego sigue diciendo: y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, ¿a quiénes? A los que le obedecen. Entonces, si nosotros decimos, ¿verdad?, que estamos viviendo una vida sometida, sincera al Espíritu Santo, obedeciendo y no dando lugar a la carne, al yo, entonces estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Eso es, yo ya lo había explicado. Hay un maestro, un predicador también que fue maestro y pastor, que se llamó A.W. Tozer. Y él tenía una frase que a mí me gusta mucho. Él decía: Dios no salva a quien no manda. Dios no salva a quien no manda. Y eso es cierto. No hay ningún sustituto para la obediencia total a la palabra de Dios. O sea, en términos prácticos, es el que cada día de nuestra vida tenemos un tiempo devocional con Dios, lo cual también incluye la oración, lo cual también incluye el leer la palabra, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que el Señor Jesús habló y dijo: yo soy la vid verdadera, y el que no permanece en mí, ¿verdad?, pues es echado fuera? Cuando Él habló de permanecer, que también yo prediqué de eso hace ya mucho tiempo, pues para hablarlo más claro no es otra cosa sino esa sinceridad y obediencia diaria que le debemos nosotros al Señor, en una dependencia plena de Él, obedeciéndolo.
haciendo lo que a Él le place, lo que Él desea, ¿sí? El Señor Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos, permanezcan en mi amor. ¿Se acuerdan ustedes? Ahora, yo les decía que el ser lleno del Espíritu Santo, cuando Pablo escribe en los Efesios, esa palabra que usa él está en voz pasiva, o sea, está en un presente continuo, que significa continúa, sigue siendo, o sea, no es que tú llenas un bote y ya se llenó, sino que es algo que sigue siendo lleno constantemente, sigue un curso lleno en nuestras vidas. Entonces, la rendición y sumisión al control del Espíritu Santo en dependencia y obediencia cada día es lo que provoca que yo ande en el Espíritu. Y como consecuencia, dice el apóstol Pablo, que como consecuencia de esa vida, entonces en automático, ¿qué va a suceder? Voy a dar fruto. Ahora, la palabra que usa ahí Pablo en Gálatas, cuando habla de los frutos del Espíritu, es carpos. Y esa palabra se utiliza del fruto de los árboles, de los campos, de la tierra y de todo aquello que es producido por la energía inherente de un organismo vivo. Pero también se utiliza de obras o actos que son la expresión visible del poder que obra de manera interna e invisible en nuestro carácter y en nuestra persona. Ese es el fruto. Miren, vamos a Mateo capítulo 7, verso 15, por favor. El Señor está hablando ahí en el Sermón del Monte, y dentro del gran discurso que Él da, Él habla de este aspecto, y dice, guárdense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y luego dice el verso 16, por sus carpos, frutos, los conocerán. Y hace una pregunta. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No, ¿verdad? Digo, la pregunta es muy fácil, cualquiera lo responde. Es como si yo les digo, ¿podemos recoger manzanas de un durazno? ¿O podemos recoger uvas de un espino? No, claro que no. Verso 17. Así, o sea, así de esta manera como no se puede, pues todo buen árbol da buenos carpos, frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos, ¿qué? Te das cuenta cómo nosotros podemos aparentar, como en este caso los falsos profetas, ellos vienen con vestidos de ovejas, pretendiendo, ¿verdad?, simular que son una oveja. Pero ¿cómo es que nos damos cuenta de que no son más que unos lobotes rapaces? Por sus frutos, o sea, por la expresión visible, por el fruto visible que obra de manera interna en ellos. O sea, es imposible que una persona que es un lobo, ¿verdad?, o que no es un hijo de Dios, digamos, pueda dar buen fruto. Por eso déjenme decirles algo. Por eso es muy importante que cuando nosotros vemos a una persona que dice que tiene muchos años en el Evangelio, pero su vida deja mucho que desear, déjame decirte, aquí la Biblia muy claramente dice que es imposible que esa persona que dice que es un árbol bueno, dé frutos malos. No es posible. O sea, eso es imposible. Por eso el Señor habla y dice, a ver, ¿se recogen uvas de los espinos? ¿O acaso recoges higos de los abrojos? Ninguno. Nadie lo hace. De la misma manera nosotros tenemos que entender que también las expresiones visibles de las concupiscencias o las obras de la carne son algo que se ve, ¿no es cierto? ¿O no? Una persona puede pretender
Una persona puede ocultarse por un tiempo o puede tratar de camuflajearse, de vivir su vida cristiana como un hijo de Dios, pero tarde que temprano, de manera inevitable, tiene que dar un fruto en su vida, sea bueno o sea malo. Y el fruto es el que nos va a decir quién es realmente. Y eso sucede. A mí en lo personal, por eso no me extraña de ninguna manera, que de repente haya muchos cristianos, ¿verdad?, que hablan y dicen, ¿verdad?, muchas cosas en la iglesia, porque en la iglesia es muy fácil hacerlo, pero en sus trabajos la gente los conoce como unos tranzas, los conoce como unos mentirosos de primera, o a veces dicen, tú eres de los mismos, porque yo tengo ahí en el trabajo hay uno que es también de tu religión, es de los hermanos, ¿eres igual que él? Híjole, porque él es bien adúltero, él es un hombre de lo peor, ¿no es cierto? Y muchas veces se trata de cubrir todo y dicen, no, es que el hermano, ahí va poco a poco, ¿verdad? Le está tomando, oye, después de 20 años, es increíble, ¿no? Oye, 10 años lleva en la iglesia, a veces son los ancianos, son los líderes, ¿verdad? Si no el pastor, los líderes que están ahí y dices, oye, pero ¿por qué es así? Dice, bueno, todos somos humanos. Fíjense que había un predicador que se llamó J.C. Ryle y él dijo algo que, pues creo que va de la mano con esto. Él dijo, un árbol siempre será conocido por sus frutos. Un verdadero creyente siempre se va a detectar por sus hábitos, gustos y afectos. ¿Cuáles son nuestros hábitos? ¿Cuáles son nuestros gustos? ¿Cuáles son nuestros afectos? Bueno, siempre seremos conocidos por nuestros frutos, siempre. Ya leía yo hace un momento Juan 15, donde él habla claramente, no lo busquen, pero claramente habla de esto y dice, el pámpano que en mí no lleva fruto lo va a quitar. Pero ahí mismo voy a leer el verso 16 y 17 de Juan 15, porque el Señor, prácticamente al terminar esto que dijo de la vid verdadera, Él habla de algo muy interesante. Dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven carpos, la misma palabra, fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre Él se los dé. Y esto les mando, que se amen unos a otros. Entonces, la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿Verdad? Yo entiendo que muchas veces hay confusión, sí la hay, porque a veces hay cristianos que, pues, en su vida sí son creyentes, o sea, sí han nacido de nuevo, pero son niños, ¿me entienden? O sea, son personas que no están creciendo, no crecen. De esos tenemos muchos en la iglesia. O sea, ese tipo de persona que necesita desarrollar en su vida, ¿no? Todo el carácter de Cristo. A veces sucede que muchas de las veces están en una iglesia en donde no les enseñan la palabra. Eso es cierto. O sea, están en un lugar en donde todo el tiempo le están dando papilla, ¿verdad? Les dan humanismo, psicología, les dan un montón de cosas, ¿verdad? Pero no les dan la palabra. O sea, lo único que produce, como yo lo decía, ¿verdad?, ese crecimiento es el ser lleno del Espíritu. O sea, el continuar en nuestra vida diaria buscando a Dios. Y saben que hay algunos dentro de estas iglesias que en su casa sí oran y leen la Biblia y son personas que pues mantienen esa comunión con Dios y están bien incómodos ahí en sus iglesias porque dicen, híjole, es que yo pues no me gusta lo que oigo y el pastor se aventó una pero de aquellas, ¿no?, que la verdad ni en la Biblia está, pero ahí están los pobrecitos como Lot, ¿verdad? Lot dice que sufría en su espíritu al ver todas las cochinadas que hacían ahí en Sodoma y Gomorra, ¿no? Y pues él solamente decía, pues ni modo, aquí estoy. Yo entiendo eso, yo entiendo que hay personas que también tienen poco tiempo en el Evangelio y que están creciendo y hay que ser muy pacientes porque se están desarrollando. Ahora, un niño, pues es como hace un momento, ¿no? Decía Stephanie,
pues yo no sé qué le pasa, ¿verdad? A la niña, ¿qué pensó al meterse el creyón? No, es que no pensó nada, porque no sabe. ¿Me entienden? Su mente es inmadura. ¿O no? A mí me daría pena y me sentiría mal que, por ejemplo, Mario estuviera metiendo las crayolas, ¿no? Pero, o sí me entienden, porque diría, bueno, ¿qué le pasa a Mario, no? Pero ya es un joven, o que cualquiera de los que estamos aquí hiciéramos cosas así. Pero todo va en proporción. O sea, mi hija, pues no sabe, ella cree que metérselo, ¿verdad? No pasa nada. ¿Cuántas veces los niños no hacen eso? Uy, vayan a las guarderías o a los kinder y es el pan de cada día. Si no es que hasta se tragan las monedas, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba al kinder, yo me traía una moneda jugando y me la tragué. Algunos otros, bueno, hacen cosas así, pero ¿saben por qué lo hacen? Porque son niños. Entonces, debemos entender que el desarrollo de cada quien es muy, muy, muy particular. Pero sí es importante que tú como un cristiano, en ese desarrollo, busques en la palabra, le preguntes a Dios en oración, o sea, que regularmente estés permaneciendo en obediencia. Eso no nada más los niños, todos lo tenemos que hacer, pero con una actitud en la que tú reconoces, ¿verdad?, que Él es tu Padre, que Él es el que te da el crecimiento. Entonces, yo entiendo eso, pero también entiendo que muchas de las veces tenemos gente colada en la iglesia. Y es normal, también yo debo de decirlo. El Señor dijo que el trigo y la cizaña crecen juntos. O sea, no existe una iglesia en donde tú digas, todos son creyentes nacidos de... No existe. No, no, no. Es más, no va a suceder, ¿eh? Solamente cuando lleguemos al cielo, es cuando ahí vamos a estar los que de veras debemos estar, ¿verdad? O sea, cada uno saber a dónde tiene que ir, pero solamente allá. Aquí mientras, bueno, pues hay que entender que va a haber gente que no es creyente, que no ha nacido de nuevo, y que está en un proceso, el Espíritu Santo está tratando en su vida. Hay otros que sí han nacido de nuevo, pero están bebés. O sea, tenemos que entenderlo y verlo de esta manera. Bueno, ahora, para entrar rápidamente en el primer fruto, la palabra que usa ahí el griego cuando dice el fruto del Espíritu es amor, la palabra es agape. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se utiliza esta palabra? ¿Por qué agape? Siendo que dentro del griego existen varias palabras para describir la palabra amor. ¿Ustedes sabían eso? Sí, ¿verdad? Solamente por dar un ejemplo muy rápido, quiero hablar de tres que en el griego se utilizan para hablar del amor, pero que sin embargo no se utilizaron, y les voy a decir por qué el griego usa una palabra de uso común, porque agape es una palabra de uso común, o sea, era algo que se utilizaba en el mundo antiguo. Pero, ¿por qué lo utilizan? Bueno, vamos a verlo ahorita. La primera de ellas es eros. Eros es el tipo de amor que se asocia con aquellas personas, digamos, que tienen más que ver con una relación sexual, como viene siendo, o más bien de donde utilizamos la palabra erotismo, de ahí viene la palabra erotismo en el español. Tiene que ver más con pasión que con amor, entonces no podría utilizarse. Está la palabra storge. La palabra storge está más vinculada con el afecto familiar, o sea, no tiene lo necesario para cubrir lo que la palabra, lo que el amor de Dios quiere representar. O sea, storge, pues más bien con aquellos que yo quiero, ¿verdad? Mi familia. Y luego está filia. Esta palabra es agradable, pero denotaba más bien un afecto por alguien, no necesariamente amor. Esta palabra filia fue la que usó Pedro cuando el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Verdad? El Señor le dijo, Pedro, ¿me agapeas? Y le dijo, sí, Señor, te agapeo. O sea, le dijo, sí. Le dijo, apaciéntame. ¿Se acuerdan ustedes, verdad? Pero resulta que ya al final Pedro le dice, Señor, cuando el Señor le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Dice, no, pues ¿por qué le digo mentiras? Señor, te fileo. O sea, tengo un afecto por ti. Porque el Señor sabía que pues eso de que te agapeo, pues no, ¿verdad? Bueno, en fin, pero sin embargo la palabra agape la utilizaron los escritores del Nuevo Testamento porque, o más bien el Espíritu Santo, porque era la única palabra
que podía o que tenía la capacidad de abarcar todo el contenido necesario que Dios quería representar. Les voy a decir por qué. Porque el amor agape es ese amor que no solamente alcanza a nuestros parientes, a nuestros amigos, no, sino que el amor agape se extiende no solamente hacia el prójimo, al amigo, sino también al enemigo. Todas las palabras ordinarias que significan amor en el griego expresan emoción. Son palabras que se refieren al corazón y que ponen de manifiesto una experiencia pues que nos toma de improviso, ¿verdad? Así como que, ay, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes puede impedir amar a sus parientes? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sangre llama. Es más, hemos visto cómo muchas de las veces hay personas que dicen, es mi hermano, pues dale chance, ¿no? Déjalo. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que sea, siempre la sangre llama. ¿Alguien puede impedir amar a sus amigos? No, ¿verdad? ¿Por qué? Son tus amigos, son tus cuates. A ver, enamorarse, ¿tiene alguna proeza enamorarse? O sea, es así como que digas, ay, qué difícil, ¿verdad? No, ¿verdad que no? Es algo que sucede y ya, o sea, no necesita esfuerzo alguno. Entonces no existe ninguna virtud en el hecho de enamorarse, porque para eso no necesitamos nada que hacer, simplemente sucede. Pero agape implica algo más. Tiene que ver más que una mera emoción que se desata de manera espontánea en nuestro corazón. No es así. Es un principio por el cual nosotros debemos de vivir de manera deliberada. Agape se relaciona íntimamente con la voluntad más que con la emoción. Esto me gusta mucho, porque agape es una conquista, es una victoria, es una proeza. Nadie, escúchenme, ama a sus enemigos. Nadie. Pero cuando esa persona lo hace, que obviamente no lo puede hacer nadie más que el Hijo de Dios, ahorita voy a explicar eso, es una conquista de tus inclinaciones naturales y emocionales, ¿cierto o no? Miren, yo escuché el testimonio. ¿Ustedes conocen a Gigi Ávila? ¿Han oído de él? Es un evangelista, ¿no? Digo, no voy a hablar sobre su ministerio, que desde mi punto de vista, pues yo tengo todas mis reservas, ¿no? Pero bueno, ¿saben algo que sí me llamó mucho la atención de su vida, de este hombre? Su hija, la mayor, si no era la mayor, era una de sus hijas, resulta que el marido la mató y la asesinó brutalmente, lo metieron a la cárcel y Gigi Ávila, imagínense, ¿no? Pidió ir a la cárcel a hablar con él, con el hombre que la había matado. Entonces dicen que este hombre estaba, pues imagínate, ¿no? En la cárcel. Le dijeron, va a venir tu ex suegro, quiere verte. Pero cuando llegó este hombre, le dijo, te perdono, y vengo a decirte que te amo, ¿verdad? Y no tengo nada contra ti. Entonces el hombre se quedó, pero ¿verdad? Sabía quién era ella, sabía quién pues, era su suegro. Bueno, ese es exactamente agape. Por usar un ejemplo, o sea, no tiene nada que ver exactamente con su ministerio, sino con lo que sucedió. Porque el amor agape es aquel que va más allá, que no se mueve por sentimientos y emociones, sino que más bien vence los sentimientos y emociones y va y ama, aún cuando le hayan golpeado, cuando le hayan ofendido, cuando le hayan hecho lo peor. Ese es el amor agape. Y como les decía, el amor agape tiene que ver más con la voluntad. No es una simple experiencia emocional, como lo dije, que viene a tu mente. Nada de eso. Y de hecho, una de las escrituras que nos habla de esto que estoy hablando es Mateo capítulo 5, vamos a buscarla por favor, versos del 43 al 48. Y mientras ustedes lo buscan, déjenme decirles que en la historia de la iglesia cristiana existen documentos que nos han llegado, que se preservaron de las persecuciones que llegó a haber en Roma. Ustedes saben que hubo alrededor de 10 persecuciones muy feroces contra los cristianos, pero lo que más asombraba era que estos cristianos
a pesar de que los llevaban a los leones, a pesar de que los utilizaban como antorchas ardientes para iluminar la ciudad, estos cristianos seguían diciéndole a sus enemigos, yo te perdono. Es increíble, ¿no es cierto? Ese es el tipo de amor que la Biblia dice que el verdadero Hijo de Dios lo debe de tener. ¿Y sabes por qué lo debe de tener? Porque ya lo dije hace un momento, porque si está caminando en el Espíritu le da la capacidad de poder conquistar la voluntad y decirle, no me importa lo que hayas hecho, te perdono. En Mateo 5:43 el Señor dijo, oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, ¿amen a quién? A sus enemigos. ¿Qué? Bendigan a los que los maldicen. Ay, Señor. Hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre justos e injustos. Y luego aquí entra algún aspecto, pero donde el Señor pone el dedo en la llaga. Dice, porque si tú amas a los que te aman, hace un momento yo dije, ¿quién no ama a su familia? Todos. ¿Quién no ama a sus amigos? Todos. ¿Quién no ama a la pareja? ¿Nos cuesta trabajo amarla? No. Pero a los enemigos, dice, bueno, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos. Porque si aman a los que les aman, pregunta, ¿qué recompensa tendrán? ¿Qué no hacen también lo mismo los publicanos? Pues claro, ¿no? Todo el mundo hace eso. Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué están haciendo de más? No hay nada más. ¿Qué no hacen así también los gentiles, o sea, los que no conocen a Dios? Y luego termina el Señor este párrafo, pues tan importante, dice, sean pues ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí claramente se nos dice por qué debemos de amar a nuestros enemigos, para que realmente demostremos que somos hijos de Dios. ¿Alguno de ustedes ha estado en una situación así? Donde de manera injusta han pasado situaciones y que al final han dicho, te perdono. ¿Lo han hecho? ¿Alguno? Dígame. Levante su mano, quiero saber. Yo he estado. ¿Nadie? A ver, levántenla. Ok. Bueno, a ver, ya estaban levantando manos. Al margen de cómo es el hombre con Dios, al margen de cómo es el hombre, y hablo de la humanidad, se dan cuenta que Dios, sin embargo, no deja de dar su lluvia y el sol. Eso es precisamente lo que Dios trata de poner en nosotros a través de Agape. O sea, sin importar lo que el hombre santo o pecador me haga, nunca voy a procurar perjudicarlo ni vengarme. Nunca voy a buscar otra cosa que no sea lo mejor. Ese es el amor agape. Es una benevolencia insuperable y una bondad invencible. Como les decía yo, no es una ola de emoción. Todo lo demás es emoción. Todo lo demás tiene que ver con emociones. Esto no. Por eso yo les comentaba, ustedes lean. Hay libros buenísimos. Uno de ellos que se llama Los mártires de las catacumbas. ¿Alguien lo ha leído? Se lo recomiendo. Es un libro, pues no sé, no pasa de 200 pesos. Pero créanme que ustedes van a leer un libro que da testimonio y fe de cómo los primeros cristianos morían, cómo eran perseguidos. Ya hace un momento yo decía que muchos de ellos fueron utilizados como antorchas. ¿Saben que Nerón hizo eso? ¿Y saben qué era lo que él le daba más coraje de todo? No le daba tanto el decir ya los quemé, sino que él no soportaba que cuando estas antorchas vivas estaban siendo, iluminaban el paso donde iba él con su carruaje, estaban cantando. ¿Cómo es posible? Estoy haciendo lo peor. O sea, los estoy mandando a la hoguera. Algunos de ellos decían, échale más fuego. ¿Qué es eso? Eso no puede salir de un hombre natural. Eso no puede ser. De hecho, ahí voy a llegar a ese punto, porque debemos entender que el agape es algo que Dios nos ha dado, es algo que está ahí,
que nosotros tenemos que someterlo a la voluntad, ir más allá, como lo dije, decir, no, yo no voy a quedarme así, yo tengo que ir más allá, yo no voy a quedar con un aspecto emocional, decir, ay, no, pero ¿cómo le voy a decir? No, claro, es más, mira, le doy la cara a las cosas y digo, mira, te perdono, de verdad, no me importa lo que me has hecho. Por eso es que el mundo se quedaba atónito ante los cristianos. El mundo antiguo, con toda su filosofía, con todo su conocimiento, entre comillas, ¿verdad?, se quedaba atónito. O sea, ¿cómo es posible? ¿De dónde? O sea, ¿cómo puede ser que estos hombres perdonen? Incluso Pablo escribe a Timoteo y le dice, quiero que todos ustedes oren por los reyes, por los gobernantes. Oigan, ¿saben lo que era eso? O sea, el mismo Pablo, cuando escribe esa epístola, esa carta a Timoteo, está en la cárcel. Y le está diciendo, quiero que ores por el gobernador, por el rey. Vamos a leer, por favor, en Romanos 15:30. Fíjense, ¿qué dice Pablo? Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué? ¿Por el qué? Que me ayuden orando por mí a Dios. El Espíritu Santo, que es el que produce este amor, es el que está en ti, en mí, haciéndolo. Colosenses capítulo 1, versos 7 y 8. ¿Qué era lo que Epafras pudo dar testimonio de los colosenses? ¿Se dan cuenta? Dice, él nos ha declarado su amor que tienen en el Espíritu. O sea, es ese amor, como lo dije hace un momento, que es no natural. O sea, déjame aclarar esto. Agape no lo tiene el hombre natural, ¿eh? No, o sea, el hombre natural es imposible. No lo tiene, o sea, no. Ustedes me pueden decir, no, hermano, yo conozco una persona que da todo. No, perdóname. Todo eso tiene que ver con sentimientos, con emociones, con grandeza, con que, ay, voy a dar tanto, ¿verdad? Para que el día de mañana mi nombre, ¿verdad?, esté escrito en una placa. Miren, 1 Corintios 13, ustedes ya conocen esta escritura. Verso 1, dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, un címbalo que retiñe, ¿verdad? ¿Cómo hace un metal? ¡Pum! ¿Verdad? Nada más. Si tuviera profecía y entendiera todos los misterios, toda ciencia, tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes, pero no tengo agape, ¿qué dice ahí? No soy nada. Si reparto, aquí entra tu tío, el que conoces tú, ¿verdad? O leíste en el periódico, yo no sé quién será. Dice, y si reparto todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregar a mi cuerpo para ser quemado, y no tengo agape, de nada me sirve. El agape es sufrido, es benigno. Agape no tiene envidia, agape no se jacta, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor y no se goza de la injusticia, se goza más bien de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y el agape nunca dejará de ser. ¿Te fijas? O sea, este es el cuadro perfecto de lo que estoy hablando. O sea, es imposible. A mí alguien me puede decir de gente que ha dejado su fortuna para los pobres. Qué bueno, excelente. Pero si esa persona cree que con eso ganó méritos con Dios, está equivocado. Porque la única manera en que alguien pueda verdaderamente perdonar a su enemigo es el Hijo de Dios, que ha sido redimido. Solamente. Solo cuando el Espíritu toma posesión de esa persona y la vierte en su corazón, ese amor de Dios que el Espíritu provoca, es cuando puede esa persona perdonar, olvidar, y aun cuando le hayan hecho lo peor, sigue olvidando y perdonando. Ningún ser humano puede practicar la ética cristiana a menos de que no sea cristiano. Ninguno. No puede ser. Muchas veces, por error, se ha dicho, y muchos pastores lo han hecho,
tratan de adaptar esto al mundo y le dicen al mundo, no, sí, hay que amarnos, hay que querernos, buscar un bien común, el mundo necesita, ¿verdad?, agentes de cambio como usted y como yo, bla, 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 bla. Eso no cambia nada, nada, no puede ser. O sea, el mundo natural en el que vivimos está completamente paralelo al mundo de Dios. El reino de Dios es un reino totalmente diferente, que nada tiene que ver con este mundo. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Por eso insisto, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos ese agape en nuestra vida, en el Espíritu Santo, somos capaces de hacerlo. Porque otra vez insisto, esto no es una emoción, esto va más allá. Ahora, déjenme muy rápidamente hacer algunos comentarios sobre esto que estoy hablando. El amor es la base de la relación entre el Padre y el Hijo, ¿cierto o no? Entre Dios y Jesús. Jesús dijo, ¿verdad? El amor con el que me has amado. Él lo dijo en Juan 17:26. Se le conoció como el Hijo amado, o sea, fue la base de ellos. Fue la base de la relación entre no solo el Padre y el Hijo, sino entre el Hijo y el Padre. El propósito de toda la vida del Señor Jesucristo fue que el mundo conozca que amo al Padre. ¿Cuál sería entonces nuestra responsabilidad? Pues esa. Lo que debe de mover nuestra vida, empezando por este primer fruto, es el amor agape. Bueno, si es que realmente eres un hijo de Dios. Si no lo eres, pues por más que trates pues no sé, ¿verdad? De decir, no, yo voy a, eso que dijo el hermano me gustó. No, yo vas a ver, mira, ahora sí, fulanito que lo traigo aquí entre ceja y ceja, ahora sí le voy a decirte, no gastes tu tiempo, no lo gastes. No, porque yo te aseguro que eso no va a ser más que una fuerza de voluntad tuya, que no va a ir acompañada del Espíritu Santo y por lo tanto va a ser peor. Porque vas a decir, si esa persona te dice, no, ¿de qué? ¿Qué te hice? Y peor tantito, no, o sea, no, ¿me entienden? No, es que este amor es un amor que trasciende todo y es tan importante. Hace un momento yo leí Corintios 13, no es poesía, no, Pablo no está escribiendo, ay, ¿verdad? Que el amor de Dios, el agape, se ha derramado y nos hace perdonar, en la pareja estoy hablando, bueno, es diferente. Pero porque el amor de Dios, pero si no tuviéramos el amor de Dios, ¿perdonamos? Ni de broma. ¿Cuántas parejas se están divorciando por lo mismo? ¿Verdad? No dicen, no lo perdono ni lo pienso perdonar. Pero el amor agape, ¿qué hace? No, perdono. Aún, fíjense, aún cuando en una pareja haya engaño, tú estás obligado, si eres hijo de Dios, a perdonar y olvidar y amarla. Porque dice Pablo, así como Cristo amó a su iglesia. A ver, ¿cómo éramos nosotros? Ahora, ¿cómo somos nosotros todavía, aún hoy? ¿No es cierto que muchas veces, la verdad, decimos, Señor, perdóname, ¿verdad? Claro, Él nos perdona, eso ya, ustedes ya lo saben. Pero el amor de Dios, ¿qué dice? Te perdono, te amo, eres mi hijo. No cambia nada. ¿Me entienden? Ese es el amor que Dios quiere derramar, o que más bien ha derramado, y que nosotros debemos de permitirle que fluya en nuestra vida. Debemos de utilizarlo porque ese amor agape es el que nos permite ir por encima de cualquier circunstancia. De verdad. ¿Y saben por qué es muy importante? Porque si ese amor agape está en cada creyente, ¿verdad? ¿Saben qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? A ver, ustedes díganme y lo echamos a la práctica. ¿Qué va a pasar? Bueno, la Biblia dice que la iglesia se edifica en amor, agape. Ahorita lo vamos a leer. Miren, vamos a ver algunas escrituras que nos van a decir, ¿verdad?, cómo el apóstol Pablo escribe sobre este particular. 1 Corintios 16:14. Todas, ¿verdad?, dice Pablo, sus cosas sean hechas. Y la palabra que usa ahí es agape. Amor. Háganlo con amor. Luego,
Colosenses 1:4. Ok, leamos desde el 3 para tener el contexto, ¿no? 3 y 4. A ver, ¿quién lo lee, por favor? Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y de su amor para con todos los que pertenecen al pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo reconoce y dice en los Colosenses, hemos oído de su fe, pero también de ese amor que tienen hacia los santos. Primera de Tesalonicenses 1:3, igual, verso 2 para leer el del contexto, ¿no? Amén. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los recordamos en nuestras oraciones. Continuamente recordamos que activa ha sido su fe y que es servicial su amor y qué fuerte en los sufrimientos su esperanza en nuestro Señor Jesucristo delante de nuestro Dios y Padre. Fíjense qué bonito, ¿no? Yo hace muchos años prediqué de esto y le decía, la iglesia ideal, los tesalonicenses. Esa es la iglesia que todo pastor quisiera tener. Una iglesia sufrida, una iglesia que se pone a las pilas, una iglesia que estaba al pie del cañón, o sea, no, que manifestaban, como lo dice aquí, ¿verdad? Amor, constancia, o sea, fe. Era una cosa increíble, ¿no? Esta iglesia, por eso Pablo los amaba. Dice, los de Macedonia han sido increíblemente, ¿no? Se han entregado, bueno, tantas cosas. También el capítulo 3, verso 6, allí mismo, por favor. O sea, los tesalonicenses eran una iglesia que pues manifestaban amor, se acordaban de ellos, pero era algo que, insisto, es visible. O sea, no es posible que alguien diga, bueno, yo amo a mis hermanos, pero pues no soy muy bueno para expresar. No. O sea, es algo que es visible, que se manifiesta. También, segunda Tesalonicenses, sí, 1:3, también vamos a leerlo, por favor. 2, segunda Tesalonicenses 1:3. ¿Qué hacían los tesalonicenses? Dice, es que su fe va creciendo. O sea, van creciendo en el caso del Señor, pero el amor también de todos ustedes abunda para con todos los demás. Fíjate qué increíble, ¿no? Yo por eso les decía, a ver, ahora ya habiendo leído, bueno, vamos a leer uno más y voy a repetir la pregunta a ver si se entendió o no. Efesios 5, 1 y 2, imiten a Dios como hijos amados. O sea, tú eres hijo de Dios, pues, ¿qué se esperas de un hijo de Dios? Que actúe como su padre, ¿no? Y luego dice, y anden en amor, agape, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿qué pasa si hay una atmósfera de amor en un lugar? ¿Qué pasa? El amor agape debe de ser el emblema de la iglesia cristiana. Debe de ser. O sea, el rasgo distintivo, que alguien entra y lo percibe, lo ve. En una iglesia donde hay amargura, donde hay contienda, déjame decirte cómo se llama. Iglesias de hombre, pero no de Cristo, ¿eh? No puede ser la iglesia de Cristo. Porque muchas veces, y esto es cierto, yo lo he visto, bueno, muchísimo en las iglesias, las luchas viscerales que se dan entre los miembros de la iglesia, esas lo que hacen es cambiar la atmósfera, ¿verdad? Asfixian. O sea, tú no llegas y dices, ¡ay, qué horror! No, hombre, yo no me vuelvo a parar ahí. ¿No es cierto? Claro. ¿Por qué? Porque ha perdido ya el emblema de la vida cristiana. O sea, ya no se reconoce como, esa no es la iglesia de Cristo, ¿eh? No es la iglesia de Cristo. Es la iglesia de, pues no sé quién. Porque alguien puede decir, ay, hermano, es que yo no puedo. No. Si eres hijo de Dios, puedes. Porque acabo de leer la definición que dice que agape no es cuestión de emoción o sentimiento, es cuestión de voluntad. Sí, claro que puedo. Claro que puedo perdonar, claro que puedo amarlo, claro que sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha sido derramado en mi vida y me ha dado el poder que no podía tener antes, que el mundo no puede tener, pero que yo sí lo puedo tener para poder amar. Y eso es aquí. Pero allá afuera también. Sí, claro.
Yo les decía, la iglesia se debe de edificar en amor. Lo dice Pablo en Efesios 4, vamos a leerlo, Efesios capítulo 4, en el verso 15 y 16. Pablo, en el contexto, está hablando acerca de los ministerios que hay, el profeta, apóstol, maestro, pastor, evangelista, todos estos, ¿no? Y dice para qué sirven. Y dice que sirven para que podamos crecer y llegar a la estatura de Cristo. Pero fíjense ustedes, en el verso 15 de Efesios 4 dice, sino que siguiendo la verdad, o sea, ¿qué es la verdad? La verdad del Evangelio, ¿no? La verdad plena de Cristo, todo lo que es el Cristo. Siguiendo la verdad, ¿en qué? En agape, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, o sea, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. ¿Te das cuenta? El amor es el que vence todo, hermano. Debe de vencer. Si alguien me hizo algo, yo lo perdono. ¿Por qué? Porque tengo el amor de Cristo. Si yo, por ejemplo, en la calle, más todavía en la calle, ¿no? Digo más porque la gente allá afuera pues no tiene a Cristo. ¿Y cómo van a ver a Cristo si no es a través de nosotros? Por eso, de veras, yo lo digo de verdad. Yo lo dije hace tiempo, ¿no? Pero lo vuelvo a repetir. Qué difícil es manejar en esta ciudad. Yo siempre he dicho, ¿quieres ver realmente de qué está hecho un cristiano? Súbelo a manejar. De verdad, hay cosas que nos ponen a prueba. Te ponen a prueba en paciencia, te ponen a prueba en esto, en amor, decir, ¿verdad? Bueno, pues Señor, pues ellos no te conocen. Es normal que se digan hasta de lo que se van a morir y la gente del mundo piensa en ellos. Claro, están en sus delitos y pecados. Ellos piensan en ellos. Y a veces yo lo decía, ¿no? Uno también puede tratar de seguir el juego, pero acuérdate, el amor agape ha sido derramado y tú sí eres capaz de decir, no, me doy la media vuelta. Prefiero mejor estacionarme. Pásale, mira, no, ¿por qué? Porque no es lo correcto. Por eso les explicaba, les decía, el amor agape no es una emoción, no es un sentimiento, esto va más allá. Y es posible, ¿eh? Si tú eres hijo de Dios, es posible. Claro que es posible, porque Dios nos ha dado las herramientas, que es el Espíritu Santo en nuestro corazón, para que nosotros podamos perdonar. Ahora también yo les decía, el amor agape se debe manifestar en el hogar. Claro que sí. En Efesios 5:25 vamos a leer rápidamente, por favor. El verbo es ese. Amen a sus esposas. ¿Cómo? Yo lo decía hace un momento. Por eso es que los matrimonios sin Cristo es un volado. Ayer que nos fuimos a cortar el pelo, sí se nota, ¿no? Soy soldado de Jesús por eso. Tiene como 20 años que conocí a esta joven. Cuando ella empezó con un local, ¿verdad? Un localito pequeño. Y luego pues la dejé de ver, pero luego la volví a ver, llevé a Laura y luego pues bueno, casi que fuimos a verla. Y ayer, ¿verdad? Nos estaba platicando, porque le dije, bueno, ¿y cómo estás? ¿Y tu esposo? No, tengo 3 años que ya me separé, me divorcié. Yo la verdad sí pensé, ¿no? Dije, qué mala onda, ¿no? Porque ella me dijo, dice, no, bien me lo dijo mi madre, mira hija, el matrimonio es como un taur. Es como una carta echada al aire. No tienes garantía de nada. Como bien te puede tocar un buen marido, como bien te puede tocar uno de lo peor. Y yo dije, qué triste es eso. Porque lo que hace que un hogar se sostenga no es como dicen, ay, terroncito de azúcar, ¿verdad? No, es el amor agape que Dios ha derramado y se traduce en decir, te amo. A pesar de lo que hayas hecho, a pesar de lo que haya pasado, a pesar de las circunstancias, incluso, por ejemplo, las hermanas que tienen maridos no cristianos, es la oportunidad perfecta. ¿Por qué? Porque dice Pedro, ¿verdad? Pues que vean en ustedes, ¿verdad? Y que por medio de ustedes Dios puede alcanzar al marido con su ejemplo, con su conducta. Ahora, ¿es posible? Sí, ¿por qué? Porque ustedes tienen el amor. Si realmente son hijas de Dios, tienen ese amor para soportar, para tolerar, ¿verdad? Decir,
Y es más, eso es lo que muchas veces dicen, no, no cabe duda que mi vieja, lo que sea de cada quien, mira, no, la verdad yo le echo unas. Yo me acuerdo que hace algunos años un hermano, ya es hermano, él decía, no, yo a mi esposa, ya es cristiano él, ¿no? Decía, no, yo a mi esposa le hacía unas y luego lo hacía a propósito. Le decía, dame de comer. Ay, Diego, pues ya sabes que me voy ahorita a la iglesia. No me importa, primero dame de comer y luego te vas. Dice, pero yo lo hacía a propósito. O sea, puras de esas, ¿no? Y dice, pero yo decía, Señor, no, mira, Señor, está bien. Y me apuraba rápido y le daba y luego, dice, hacía cosas así, no, plánchame mi camisa. ¿Por qué no me dijiste ayer? No, porque ahorita se me ocurrió. O sea, cosas de esas, ¿no? Que tú dices, ay, mira, qué curiosidad. Pero es posible porque el amor que Dios ha derramado nos hace amar, nos hace amar. Por eso decía, el amor empieza en el hogar, perdonando, ¿verdad? Acuérdense que la familia cristiana, o sea, como familias, somos el mejor testigo de Cristo en el mundo, ¿eh? Somos el mejor, porque se tiene que diferenciar. Yo les comentaba hace tiempo que cuando vivíamos en Tlajomulco, una de las cosas que nos propusimos fue el no compartir con la gente, sino primero vivirlo. Pero dijimos, mira, vamos a proponernos algo, vamos a vivir nuestra vida cristiana. No vamos a andar aquí aventando folletos, no, vamos a vivir nuestra vida cristiana. Duramos como 6 años allá, más o menos. Y yo me acuerdo que en una ocasión, estando en el patio, estábamos ahí, pasó una señora, una vecina. Pues ustedes saben que uno ubica a la gente, ¿no? Y una vez pasó, dijo, ¿ustedes son cristianos? Y dije, sí somos. Se ve. Y dije, mira, de eso se trata. Porque de qué nos sirve poner la bocinota ahí en la ventana, ¿verdad? Órale, que se oiga, que oigan ahí a fulanito de tal, y luego oyen los pleitos que traes ahí. ¿No? Van a decir, uy, pues esto es, o no es cierto. Pero es mejor que digan, mira, no sé, esta gente es rara, se tienen algo, pues. Ustedes me entienden, ¿no? Es el mejor testigo en el mundo, porque el amor agape empieza en el hogar, ahí empieza. Entonces, debemos nosotros de pedir que este amor agape fluya en medio de cualquier circunstancia. ¿Se acuerdan ustedes que en los primeros días del cristianismo decían, mirad cómo se aman? Ese era un rasgo de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia veía más allá de sus diferencias, porque las hay, pero precisamente por eso es el amor agape, para ir más allá de cualquier cosa, cualquier situación. Por eso, algo que yo he comentado es que nosotros debemos de ir más allá de cualquier diferencia, cualquiera que sea, ¿no? Por ejemplo, Chava, ¿no? Chava tiene algunas diferencias doctrinales conmigo, pero eso a mí no, eso no me perjudica en lo más mínimo, ¿me entienden? Alguien puede tener diferencias y decir, ay, pues es que a mí no me gusta hacer esto. No hay problema. ¿Por qué? Porque el amor agape, el amor de Dios, debe de ir más allá de cualquier diferencia. O sea, eso son cosas, siempre y cuando no sean cosas que realmente dañen, que perjudiquen, ¿no?, la esencia de la doctrina. Todo lo demás se les llama doctrinas periféricas. O sea, todo va alrededor de. Ustedes leyeron hace un momento lo que decía Pablo, yo lo leí, que dijo, a ver, yo les muestro un camino más excelente. Por eso lo dijo. Más excelente que todo lo que les acabo de decir. ¿Cuál es? El amor. O sea, tenemos que ir más allá. Y estoy hablando de un aspecto, ¿no?, doctrinal, pero así podría hablar de otros. Yo siempre le he dicho, bueno, si una persona dice, es que a mí no me gusta comer, a mí me gusta el menudo, pero me gusta con virote. Bueno, pues, muy su gusto, ¿no es cierto? ¿O no? Alguien dice, a mí me gusta la Coca, me gusta la Pepsi. Bueno, pues mucho gusto. Hay gente que le encanta la Pepsi.
que les encanta. Hay otros que dicen, ay, guácala. Bueno, a él le gusta la Pepsi, pues. Algunos dicen, me gusta a mí no me gusta, pero a algunos les gusta esa famosa crema de maní, de cacahuate. Bueno, mira, ahí está una. A mí no, pero ¿eso perjudica en algo? Algunos meten el pan en la leche o en el café, lo sopean y les encanta. A mí me gusta. Las galletas, todo, ahí va, todo, ¿no? Todo. Otros no, pero a otros no. Bueno, ¿eso afecta? Si alguien dice, yo hablé, por ejemplo, ¿no? Creo que fui claro en cuanto a cómo es que Dios quiere una alabanza. Levantar las manos, aplaudir. Pero si alguien dice, yo no me gusta levantar las manos, pues no las levantes. Alguien dice, yo me gusta orar, pero me gusta orar así, pues hacia mí, ¿no? Así, yo, pues, personal. Alguien no, otros le gusta levantar la voz, Señor, ¿verdad? Bueno, todo lo que hagamos, decía, ¿verdad? Hay que hacerlo con amor. Y hablaba de esto. O sea, el amor agape tiene que ser la corona de la iglesia, que se sobrepone a cualquier situación, sin importar lo que suceda. Porque entonces, ¿verdad? El Señor Jesús dijo, en esto sabrán que son mis discípulos, en que tienen amor. Eso es bien importante. Y ese es el primero de los frutos que el Espíritu Santo provoca en nosotros. Debe de provocar. Quiero decir algo también, fíjense, porque aquí muchas veces han dicho, es que el amor, pues, es un amor, como lo dije ya, vence todo. Pero el amor agape también es un amor que castiga. ¿Me entienden? O sea, es un amor que el Señor lo pone en práctica con sus hijos, de manera disciplinaria. Porque a veces se piensa que el amor es todo, ay, todo, no, yo lo quiero, no le digas nada, no. O sea, sí, vence todo esto, pero también debe de ser correctivo. Incluso lo dice Hebreos 12, lo voy a leer, dice, ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Verdad? Lo digo porque quiero que estemos viendo todos los aspectos del amor. Que el amor también es un amor que disciplina, claro. Es un amor que se tiene que manifestar en disciplina, ¿verdad? Sí, claro, definitivamente. Dios mismo ejerce su amor, lo ejecuta de tal manera que incluso muchas veces en los Corintios, nada menos, algunos de ellos estaban enfermos y algunos ya se habían muerto. Pero para el Señor es mejor eso. A veces nosotros no lo entendemos así, decimos, ay no, pero ¿cómo puede ser? Sí. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es disciplinario, porque nos ama. Entonces debemos entender que Dios practica el amor, lo ejerce en nuestras vidas también, de esa manera, ¿sí me entienden? Y eso es importante también saberlo. Y voy a terminar diciendo que voy a leer nada más las escrituras, voy a decir las escrituras, no las voy a leer, porque es un poquito largo, pero el amor es práctico, no es un sentimiento bondadoso que se limita solamente a buenos deseos. El amor es paciente, da testimonio en contra de todo aquello que puede transformarse en odio, se manifiesta en perdón y en restauración, es realista, o sea, no cierra los ojos ante las faltas de los demás, no es ciego, ¿verdad? Usa de la reprimenda y la disciplina cuando es necesario. El amor que no quiere ver las faltas y que evita la parte desagradable de toda la disciplina no es amor auténtico y al final va a dañar al objeto al que ama. Y eso es cierto, ¿verdad? El amor es sincero. O sea, no tiene un doble fondo, no es egoísta, no es superficial, que está guardando rencor por ahí, ay, ¿cómo está? No. Es un amor que se da con el objeto, ¿verdad? De poder abrazar y amar con el corazón abierto, no nada más falsamente. El amor cuida esa sinceridad, es el vínculo que hace posible el compañerismo entre nosotros. Es lo que le da al cristiano el pedirle ayuda a otro cristiano,
¿Cuántas veces hemos estado en situaciones difíciles y sin embargo el hecho de ver una iglesia cristiana dices, ay, qué padre, que hay hermanos y sé que me pueden ayudar? ¿No es cierto? Digo, yo sé que ahora ya está muy manoseado eso, ¿no? Porque ahora llega gente y dice, ay, hermano, soy de Culiacán y yo también soy cristiano y miren, esto para mi pasaje, pues, ¿cuál? No, yo entiendo eso, no es cierto. Pero hay unos que sí son bien sinceros, ¿no es cierto? Que no, mi hermano, de veras hable por teléfono y va a ver y habla uno y dice, no, pues sí, o mire, hermano, mi camioneta o mi carro se me descompuso, no me lo puede guardar, y son hermanos, ¿no? Dice uno, claro, no hay problema. Claro, insisto, ahora ya está muy, ¿verdad? Pero bueno, ya lo decía yo, el amor es el perfeccionador de la iglesia cristiana, ¿no? Porque es el que nos hace que podamos nosotros, como un edificio, ¿verdad?, que va creciendo, ¿verdad?, va echando pues sus pisos, ¿verdad?, sobre el fundamento que es Jesucristo, se perfecciona en amor, como lo leímos hace un momento, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Es importantísimo, bien completo. La semana que entra entramos a ver el siguiente, que es, ¿cuál? Gozo, ¿verdad? Gozo, paz y los demás. Pónganse de pie, vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por permitirnos estar aquí juntos un domingo más, aprendiendo de tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder llevar esto a la práctica. En la casa, en el trabajo, aquí en la iglesia, con nuestra familia, Señor, el poder llevarlo a la práctica. No se trata de un sentimiento, de, ay, tal vez, es que no sé, no, el amor del Espíritu Santo nos ha dado ya la fuerza para poder vencer la voluntad y decir, claro que puedo hacerlo. En Cristo Jesús lo puedo, el Espíritu Santo me da el poder para hacerlo. Y ayúdanos, Señor, a poder aquí en la iglesia edificarnos en ese amor, de tal manera, Dios, que tu iglesia se vaya edificando como un edificio. Y que efectivamente todas aquellas personas que tú de manera previa has visto, Señor, y que serán agregados, Señor, a la iglesia, también puedan ver ese amor llevado a la práctica en nosotros. Te lo pido, Señor, sé con cada uno de nosotros ahora que vamos a salir y guárdanos. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén.